Empezamos la clase del 12 de octubre del 2020. Para ellos, como es costumbre, jóvenes, recordemos lo que vimos la semana pasada en la clase. La oración. Excelente. Hablamos acerca de la oración. ¿Qué es una oración, jóvenes? Es un enunciado que tiene un significado completo y consta de un sujeto y predicado. Excelente, Emily, muy bien. ¿Qué pasa cuando a una oración le agregamos más de un elemento que nos dice Emily? Más de un sujeto, más de un verbo. Se vuelve compuesta. Se vuelven oraciones compuestas, excelentes. Entonces, vimos también acerca de las clases de oraciones compuestas coordinadas. ¿Cuáles clases vimos? Copulativas, disyuntivas, Adversativas, integrativas y explicativas. Excelente, muy bien. Copulativas, la característica de las copulativas. que adiciona, Adicionan una idea. Disyuntivas. Excluye. Excluyen. O es una o es otra. Adversativas. Opone. Oponen. Algo adverso es algo opuesto. Consecutivas. Secuencia. Una secuencia, ¿no es cierto? De causa, efecto. Las distributivas Opción. nos dan la posibilidad a elegir una opción. Y las explicativas explican. Su propio nombre nos orienta, que explican, ¿no es cierto? De parte de las oraciones compuestas, ¿qué más vimos, jóvenes? Modos verbales. Modos verbales. ¿Qué se refiere a un modo? Jóvenes, ¿a qué se refiere un modo? la actitud del hablante, La actitud del hablante, excelente, hace referencia a la forma que el hablante expresa una acción. ¿Sí? El modo es cómo el hablante expresa una acción, lo que estábamos hablando en el inicio de la clase, ¿no es cierto? ¿Qué modos tenemos? Modo indicativo. ¿A qué hace referencia el modo indicativo? Expresa la acción objetiva y Expresa algo objetivo, algo real. ¿Sí? El modo subjuntivo Un deseo. indica algo que se va a hacer. Indica algo que va a pasar. Algo ya que no va a pasar. indica algo que no se expresa de forma real, sino en forma de probabilidad, excelente, deseo, suposición, anhelo. Expresa algo que no pasa de manera real o objetiva. Se expresa en forma de deseo, anhelo, suposición o probabilidad. ¿Sí? Tal vez también son hipótesis, son dudas. ¿Sí? El modo imperativo, ¿a qué hace referencia? Expresa una orden. Una orden, excelente. Atiendan, hagan silencio, saquen el libro. Eso refiere al modo imperativo, que hace referencia a una orden. Excelente, jovencitos, jovencitas. Tengan la gentileza de continuar. Y para continuar, vamos a abrir el libro en la página 49. Entonces, en la página 48. Para eso, nosotros vamos a enterarnos cómo se redacta un párrafo de introducción. Chicos, atentos, esta clase es súper importante que aprendan bien. Cuando ustedes llegan a hacer documentos, textos, ustedes tienen que, en el primer párrafo, en el párrafo de introducción, condensar lo más importante de lo que ustedes van a hablar. Ahí se resume lo más importante que ustedes van a hablar acerca de su texto. ¿Sí? Entonces, por favor, voluntario o voluntaria, Emily, muchas gracias por ser voluntaria. Ten la gentileza en la página número 48 de leer el recuadro que dice aprendo. Escritura de un párrafo de introducción. Una introducción es la puerta de entrada hacia un reportaje estupendo, pero debemos tener mucho cuidado. Todos los datos que incluyas en la introducción debe estar muy claro y debe estar escrito de la mejor manera. No olvides que debes atrapar la atención del lector desde el primer párrafo para que decida
quedarse y disfrutar del resto de tu reportaje. Excelente. Hay que seguir estas recomendaciones. Lady Villarreal, lee la primera recomendación, por favor. Ya. Primero, empieza tu introducción con una oración atractiva y original. Excelente. La primera oración tiene que ser atractiva, muy atractiva y original. Por favor, Cristina Figueroa, continúa con el punto 2. Ya. Intenta siempre que esta oración de apertura apele a las emociones del lector. Excelente, Cristina, muchas gracias. Nos dice que esta oración tiene que contener una emoción, ¿sí? Que se le puede transmitir al lector. Excelente, punto número 3. Melanie Valles, por favor, ayúdanos. ¿Cómo? Lea el punto número 3. Eso pasa cuando está desatenta o está conversando o está jugando, riéndose. Tenga la bondad de atender a clase, sí. Lea el punto número 3. A ver, Ronnie, lee tú, por favor, el punto número 3. Ten la bondad. Puedes utilizar una cita de algún personaje famoso sobre el tema o una opinión que resulte atractiva para los lectores. Excelente, Ronnie. Muy bien. Yo, profe. Ya, Natalie, tú lees el punto 4. Espera un momentito. Expliquemos el punto número 3. En el punto número 3, chicos, esto es importantísimo. Ustedes pueden citar a algún famoso, alguna cita donde nos haga reflexionar, donde nos quede algún contenido, algún mensaje, donde nos desestabilice, nos llame la atención así por completo. Atento, esto es súper importantísimo. Tiene que ir dentro del párrafo de introducción. Punto número 4, Natalie, por favor. Ya, profe. A ver, también puedes iniciar tu párrafo con una cifra o con un dato que impacte al lector. Excelente, Natalie, muchas gracias. Podemos iniciar con una cifra, con una estadística donde evidencie lo que nosotros estamos hablando. Esto con el fin de llamar la atención al lector. Ortiz, señorita Ortiz, lea el punto 5, tenga la bondad. Si tu objetivo es hacer que el lector reflexione sobre un tema, puedes incluir una pregunta que lo invite a interesarse en el tema y a seguir leyendo para conocer más. Puedes incluir varios de estos elementos. Excelente. En el punto número 5 nos dice que podemos incluir una pregunta dentro de nuestro párrafo introductorio, el párrafo más importante de nuestro texto. El párrafo introductorio podemos agregarle, adosarle una pregunta para que nos haga reflexionar. Excelente. Punto número 6, tengan la bondad. ¿Quién alzó la mano? ¿Quién alzó la mano? Novoa, Dana, ten la bondad. Punto número 6. A continuación, presenta tu tema con datos y detalles relevantes, pero no te apresures y no des demasiada información. 1 o 2 datos, experiencias, detalles son suficientes. Excelente. En el párrafo de introducción tenemos que presentar nuestro tema. ¿Sí? ¿Cómo podemos poner alguna experiencia? No mucha información. Una experiencia así, cortita. Y el punto número 7, ayúdanos a leer, Micaela, por favor. Al leer tu introducción, el lector debe estar claro sobre qué vas a escribir. Excelente, muy bien. Maite Jiménez, ten la bondad de leernos el punto número 11. Observa este párrafo de introducción. Deja que los perros ladren. Deja que ladren los perros. Sancho, es señal de que vamos avanzando, dijo Don Quijote de la Mancha, el famoso personaje creado por Miguel de Cervantes. Hoy en día, más de 400 años después,
sigue siendo una frase ejemplar. ¿Por qué es tan importante para nosotros la imagen de Don Quijote? ¿Quién fue este personaje? Este humilde caballero, acompañado siempre de su corcel y de su acompañante, el joven Sancho, sigue emprendiendo aventuras en nuestra imaginación y sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura. Excelente. Maite, ¿qué características evidencias en este párrafo introductorio, por favor? Que, por ejemplo, la primera parte, la que dice deja que ladren los perros, Sancho, es como que da una orden. No, está entre comillas. Cuando está entre comillas, ¿qué es? Cuando está entre comillas es una cita. Entonces, dentro de los elementos, de las sugerencias, recomendaciones que tenemos en la parte de arriba, en el recuadro de aprendo, está especificado. Primerito, tiene una cita, ¿no es cierto? Cita a un escritor muy famoso, muy reconocido, a este Miguel de Cervantes, ¿no es cierto? Tiene preguntas también este párrafo, ¿no es cierto? Pone una postura, pone una emoción, sigue siendo una frase ejemplar, dice, ¿no es cierto? También propone una postura, una emoción, sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura. Entonces, jóvenes, tengan la bondad de sacar un cuadernito para empezar a escribir esto que les voy a dictar. ¿Sí? Esto yo tengo escrito aquí en la página número 49, esto que les voy a dictar. ¿Sí? Pero ustedes lo van a escribir en un cuadernito aparte para que posterior realicen la redacción en esta página 49 de su párrafo introductorio. Chicos, esto es importantísimo. Por favor, pónganle toda la gana a este párrafo introductorio. Melanie Vallas, tenga la gentileza, deje de conversar segunda vez, atienda, por favor. ¿Sí? Segundo llamado de atención, tenga la bondad, atienda, me escuche, porque si no, después no va a presentar deberes o no va a saber cómo se hacen los deberes. Entonces, chicos, nosotros ya habíamos visto acerca del reportaje. ¿Cuál es la característica de un reportaje? ¿Aló? Chicos, eso ya no tiene que estar en su libro, tiene que estar en su vida, la información en la cabecita. Atentos, ¿cuál es la característica más importante de un reportaje? Es que presenta resultados de un tema. De una noticia. Sí, presenta detalles específicos. Es como una noticia, pero más detallada. Atentos con ese reportaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más importante de un reportaje? La noticia Que presenta detalles de una noticia. Excelente, Camila, muy bien. Por favor, ya les vamos a dictar esto. Por favor, vamos a la página número 37 y un voluntario o voluntaria, por favor. ¿En qué página dijo, profe, por favor? Página 37, voluntario o voluntaria, por favor. Gabriela, ten la bondad en el recuadro que dice aprende. Aprendo, por favor, a empezar la lectura. Ok. ¿Cómo se escribe un reportaje? Escribir un buen reportaje demanda de tiempo y dedicación. No cabe duda. Recuerda que los reportajes son más extensos que una noticia. Subrayen eso, por favor. Los reportajes son más extensos que una noticia. ¿Qué es un reportaje? Un reportaje es algo más extenso que una noticia. Continúe, Gabriela. Debido a que profundiza en los detalles y proporcionan mayor cantidad de información. Eso también subrayen. Perdón. Profundizan en los detalles
y proporcionan mayor cantidad de información. Eso también es importantísimo. Continúe, Gabriela, por favor. Antes de escribir el reportaje es muy importante estar seguro de que hemos recopilado la mayor cantidad de información posible. Incluso B, cuando creemos que ya sabemos lo suficiente sobre el tema del que vamos a escribir. Debemos seguir investigando. Recuerda siempre enfocarte en encontrar datos relevantes. ¿Datos? Relevantes, ¿verdad? Excelente. Relevantes. Sobre los personajes. Cifras exactas sobre el tema del que vas a hablar y descripciones acertadas, de las que hechos también pueden incluir recursos de diferentes tipos, como narraciones, entrevistas e incluso opciones personales. Excelente. Cadena Martín, por favor, continúa tú el último párrafo. Torres Mauro, ayúdale, por favor. Torres Mauro, lea el último párrafo, por favor. Camila, ayúdanos tú, por favor, ¿sí? Porque los chicos están perdidos. Ya. Piensa en un título atractivo y que te permita llamar la atención de los destinatarios. No olvides que tu párrafo de entrada debe convencer a los lectores de seguir leyendo. Para ello, incluye datos interesantes, detalles agradables y utiliza un lenguaje claro y ameno. Toma en cuenta la coherencia entre los párrafos siguientes, siempre siguiéndote por tu tema y lo que quieres transmitir. Siempre, ahí nos dicen siguiéndote, siempre. Guiándote por tu tema y lo que quieres transmitir. El párrafo de cierre debe dejar algo en la mente del lector. Una pregunta, un deseo de conocer más o una sensación de satisfacción después de la lectura. Si decimos que el último párrafo tiene que tener un deseo, ¿qué modo vamos a ocupar ahí? Modo subjuntivo. Subjuntivo, excelente, Maite, muy bien. Chicos, algunas características que debemos tomar en cuenta es mostrar claridad de los hechos, realizar una introducción clara al tema, utilizar un lenguaje sencillo y natural, tener un titular atractivo. Esto es importantísimo, el titular atrae, llama la atención. Mantener la coherencia entre los párrafos. Escribir buscando llamar la atención de los lectores. Recordar el por qué se escribe. Tener siempre presente qué es lo que quieres transmitir y recordar normas gramaticales y ortográficas. Justamente por eso nosotros hemos visto normas ortográficas, ¿sí? Con respecto a las oraciones, a las clases de oraciones compuestas, a los modos verbales, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a nosotros a trabajar la página número 49. Atentos, esta página 49 es de deberes. Lo que tenemos que hacer es en este recuadro que nos dice en el punto 13, tenemos que redactar nuestro párrafo introductorio de nuestro reportaje. Sí, como ustedes evidenciaron en el reportaje, necesitamos mucho tiempo. Un reportaje requiere de tiempo y dedicación. Sí, entonces, tomando en cuenta el tiempo y la dedicación, creo que no es posible redactar en su totalidad un reportaje, ya que tiene que ver muchos elementos. Entonces, como ustedes mismos solicitan un poquito de espacio, de tiempo para tomar ese tema de la educación con un poco más de flexibilidad, ¿no es cierto? Nosotros en la página número 49, en el punto número 13, vamos a desarrollar nuestro párrafo introductorio.
Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de la educación. En este párrafo introductorio vamos a hablar acerca de la educación. Entonces, por favor, ahora sí tomen su lapicito, tomen su cuadernito de borrador y van a copiar esta cita. Si es cita, va entre comillas, ¿sí? Por favor, entonces, escriban lo siguiente. Paulo Freire sostiene, dos puntos, abran comillas. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Paulo Freire sostiene, dos puntos, abran comillas. La educación verdadera es praxis, praxis con X. Profe, ¿podría repetir, por favor? Es que se me está yendo el internet. Cójalo al internet para que no se le vaya. Atentos. Paulo Freire sostiene, dos puntos, abran comillas. La educación verdadera es praxis, coma, reflexión y acción del hombre. La educación verdadera es praxis, coma, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Emilia, no estás copiando, por favor, dedícate a copiar esto. Profe, Dime, Saúl. es en el libro, en el cuaderno. Eso tienes que copiar en el cuaderno. De materia de borrador. En el que te guste a ti escribir. Gracias. Profe, ¿podría repetir, por favor? Atentos, voy a repetir, por favor. Paulo Freire sostiene, dos puntos, abran comillas. La educación verdadera es praxis, coma, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. ¿Todos estamos ahí? Sí, Emilia, por favor, léenos lo que escribiste. Yo, profe, Léenos lo que escribiste, lo que te dicté. es que, profe, ahorita se me trabó la clase, entonces yo iba a pedir a un compañero que me pase, porque se me trabó. Emilia, desde que empezó la clase veo que tienes problemas tú con que no estás haciendo caso, no estás tomando en consideración lo que se te dice, las indicaciones. Por favor, toma en consideración eso, ¿sí? A ver, Saúl, ¿tienes alguna duda tú? Profe, vuelva a repetir. Por favor, ¿qué dices? Por favor, vuelva a repetirme que Claro. Escucha, por favor, atento. Paulo Freire sostiene, dos puntos, abre paréntesis, la educación verdadera es praxis, coma, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Cierra paréntesis y pones un punto. Por favor, ustedes, la siguiente cosa que tienen que anotar, esa frase que les digo ahorita, pongan un puntito. A continuación, pongan otro puntito y escriban esto. Cuente una anécdota divertida de la educación. Todos ustedes deben tener una anécdota divertida, ¿no es cierto? Algo que les pasó, algo gracioso, divertido, que les pasó. Entonces, segundo punto, cuente una anécdota. La página 49, ejercicio 13. ¿Qué dices? Sí, de deberes, la página 49, el ejercicio 13. A ver, Natalie, por favor, primero escucha lo que te estoy indicando y atiende, ¿sí? Porque si no vas a estar interrumpiendo y preguntando cosas que ya se dijo. Sí, la página 49 es deber. Está yendo el internet. El punto número 13, ustedes tienen que escribir una introducción a un reportaje, ¿sí?
Pero un reportaje lleva tiempo y dedicación, cosa que ustedes todavía no tienen muy desarrollada. Entonces, vamos a escribir nuestro párrafo de introducción acerca de la educación. Para ello, ya citamos lo que dice Paulo Freire. Ahora ustedes en este párrafo van a contar una anécdota divertida de su educación. Ahora sí, pongan 1, punto raya, a continuación de ese de abajo del punto que dice cuenta una anécdota divertida de la educación, ustedes pongan 1, punto y raya. Van a explicar qué es la educación para usted. Signos de pregunta. ¿Qué es la educación para usted? Ese qué es un pronombre interrogativo, entonces lleva tilde. 1, punto y raya. ¿Qué es la educación para usted? Segunda pregunta. ¿Por qué se educa usted? Unos se educan porque les obligan, ¿no es cierto? Otros se educan porque quieren. Otros se educan porque encuentran en la educación liberación. Sí, entonces usted ponga ahí. ¿Por qué se educa usted? 3, punto y raya. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cuál es el objetivo que ustedes creen que es la educación? 3, punto raya, ¿cuál es el objetivo de la educación? Recuerden que tiene que estar esto en signos de pregunta y cuando utilizamos signos de pregunta, los pronombres qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, quiénes, van con tilde. Atentos. Profe, ¿puede repetir? ¿Qué? ¿Qué repito? La tercera pregunta nomás. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Ya. La tercera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la educación? Pregunta 4. ¿Para qué te sirve la educación? Esto es pregunta personal. ¿Para qué te sirve la educación? Y punto número 5. ¿La educación es liberación? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguien tiene alguna duda o algo que no copiaron? Para repetir, por favor. ¿A mí me podría, por favor, repetir las 5? La educación es liberación. Coma. Sí, no. Coma. Abre signos de pregunta. ¿Por qué? Por espacio, ¿qué? Ese que es un pronombre interrogativo, entonces va con tilde. ¿Sí? ¿La educación es liberación? Sí, no. ¿Por qué? ¿Alguien más? Gracias. De nada. ¿Puede repetir la 1? La 1, ¿qué es la educación para usted? Ya, atentos chicos con esto. Tienen que ponerle un título. Ahorita en este momento ustedes piensen un título llamativo de su artículo de la educación. Yo le oriento este tema de la educación como una idea de liberación, que la educación es liberación. Entonces yo tengo de título, educación, coma, arma transformadora. En este momento ustedes en su librito, en la página número 49, pongan un título llamativo. Sí, piensen, relájense, que para escribir tienen que estar súper relajados, no con tantos problemas, como que les dé el profesor de literatura, ¿no es cierto?, del lenguaje, que les manda tantos deberes a hacer. Ustedes no cumplen, relájense. Bueno, prácticamente yo no les mando deberes mágicos. Este sí es un deber para esta semana. Atentos, jóvenes. ¿Sí? Entonces, en este momento, por favor, en el libro, eso, Luciana, muy bien. Piense un título llamativo, excelente, muy bien. Relájese y piense en un título llamativo. Yo le enfoco más que todo este tema de la educación como un elemento liberador, que la educación realmente libera. No es una obligación. No tienen que educarse, ay, ya otra vez, o por obligación estar aquí, o cuando ustedes ingresan a la clase no le hacen caso al profesor, hacen lo que ustedes quieren, ¿no es cierto? Eso no es educación. Entonces, piensen, reflexionen acerca de la educación, que la educación es un arma que libera,
a las personas. Sí, es una herramienta que te sirve a ti para volar, para liberarte. Sí, entonces yo le puse educación, coma, arma transformadora. Tenemos clases hasta las 9:40. Ah, ya está acabando entonces la clase. Por favor, a ver, Gabriela, tu título llamativo. No tengo, chanfle. Maite, tu título llamativo. La educación, el arma del futuro. Luciana, tu título llamativo. La educación es liberación. Ya. Melanie, vaya su título. No se le ocurre nada. ¿Saben por qué no se les ocurre nada? Porque ustedes son como una impresora. Para votar, para sacar copias, para votar impresiones, tienen que estar cargados el tonel. Si no está el tonel, no pueden sacar impresiones. Dana, tu ejemplo, a ver. La educación para un mundo mejor. Excelente, la educación por un mundo mejor. Muy bien, Dana. Felicitaciones, lindo título, muy llamativo. A ver, Frank Sevilla, tu título. Frank Sevilla, tu título llamativo. Miren el amigo, el compañero no se está liberando, más bien se está atando él solito de pies y manos porque no entiende que la educación es liberación. ¿Sí? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda de qué hay que hacer? Solo hay que hacer la pregunta 13. Solo hay que desarrollar la pregunta número 13, Camila. Ya, gracias. Atentos, chicos, por favor, les voy a explicar. Ustedes Profe, y eso tienen... mandamos por Educay. Sí, escuchen, atentos. Esta tarea va a estar activada en Educay hasta el día jueves. Por favor, realicen esta tarea en los tiempos establecidos, por favor, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es esas preguntas que les acabo de dar, desarrollarlas en este párrafo de aquí, en este punto número 13. Tienen que subir un documento Word, no subir una fotografía suelta, un documento Word en el que tenga datos del encabezado, unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, la materia, lengua y literatura, en el nivel que ustedes están educándose, básica superior. Ponen el bloque. ¿Qué bloque estamos tratando en este momento? El bloque 1. ¿Cuál es? El bloque es escritura. Estamos desarrollando escritura en este momento. Por favor, atentos. Esto dice en su librito, en la página de aquí, encuentran los bloques. Estamos en este bloque de escritura. Luego de que ponen eso, ponen nombre, curso, fecha y la orden. La orden la encuentran en la parte de descripción de la tarea. Le copian esa orden, le pegan y ustedes una fotografía muy clara en donde se vea lo que ustedes están escribiendo, sus ideas, sus aportes, van a desarrollar el punto número 13. Sí, esa fotografía muy clara, que se vea lo que ustedes están escribiendo, van a pegarle ahí en el documento. Ese documento envían por Educay. ¿Entendido? Profe. Sí, Maite. ¿Le ponemos solo el nombre de la institución y si no tenemos el sello, no le ponemos o sí le ponemos? Si no tienes el sello, no le pongas, pues obviamente no tienes. O si es que quieres, me dices, yo te paso por WhatsApp el sello de la institución. Sí, para que le pongas y quede súper bonito, porque sí queda solo un sellito, pero sí le cambia muchísimo la perspectiva a tu trabajo y le da mucha... ya parece un trabajo académico, de verdad, ya parece que estás en el colegio y parece que estás enviando un trabajo de verdad ya de colegio. ¿Sí, Maite? Ok, profe. Chévere. ¿Alguien más alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta cuándo hay que presentar este deber, Gabriel Minga? Hasta el jueves. Jueves. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe, el de ese del Paulo Freire, ¿también hay que poner ahí en la pregunta 13 o solo de lo de la educación?
Ariana, mira, dentro de las sugerencias, dentro de las recomendaciones, nos dice que en el primer párrafo, en el párrafo de introducción, tenemos que incluir esto. Se puede incluir una cita, una cifra o una pregunta. Entonces, esta cita que tú tienes, sí, ya es hora, un ratito, por favor. Si es que necesites, la persona que tenga apuro, salga nomás de la clase. Muy amable, muchas gracias. Entonces, Ariana, tú tienes aquí una cita. Ocúpala esta cita que te acabo de dar en el primer párrafo de desarrollo, ¿sí? Sí, profe. Ya, chévere. ¿Alguien tiene alguna otra duda, jóvenes? Ya, gracias. Entonces, sobre lo que nos dijo de la pregunta 1, la pregunta 2, hasta la pregunta 5, le ponemos en un cuaderno. No. Esas preguntas tú las respondes en este recuadro. Para eso te dije, para que tú las respondas. Tus argumentos... ¿ya entendimos? Ya entendí. Sí, Ya. si las preguntas que tú les hagas, ¿para qué te educas? Tú ahí en este documento, aquí en esta partecita, tú vas a responder. Las personas se educan o yo me educo personalmente para liberarme. Entonces ahí también le ponemos sobre Paulo Freire. Sí, esa cita ocúpala, ponla al principio, ¿no es cierto? Para que llame la atención, ese es el gancho. Entonces tú pones esa cita y de ahí vas desarrollando las demás preguntas que tú tienes ahí. ¿Sí? Ya, ¿Sí? gracias. ¿Alguien alguna duda? ¿Segurísimos? Profe, entonces le copiamos la pregunta y le respondemos. Si es que crees que es necesario poner la pregunta y responderla, ponla. Si es que no, solo responde. O si es que no, guíate de este ejemplo que tenemos aquí en el punto número 11 para que veas cómo le agrega él las preguntas y a ver si las responde o no. Pero la idea es que más o menos que ustedes tengan un criterio con respecto a todos estos elementos. ¿Sí? ¿Dudas? Jóvenes, los quiero mucho. Pórtense bien, que tengan un excelente inicio de semana. Cualquier cosa. Chao, Stalin. Chicos, nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho.